paciente respiratorio es el primer interesado en una buena calidad del aire, ¿verdad? Nosotros estamos a favor de eso. Pero los inhaladores presurizados contribuyen al calentamiento global en un 0,1%, cuando los aparatos de climatización y de calefacción contribuyen en más de un 85% al calentamiento climático. O sea, en proporción no es una amenaza real. Hay otras cosas que habría que ir antes a resolver, antes que esto. Ahora mismo hay muchos pacientes respiratorios, entre ellos pues, personas con asma grave, niños que no tienen la capacidad cognitiva de usar la terapia inhalatoria, de la técnica inhalatoria, ancianos, personas mayores que tienen la capacidad inhalatoria disminuida, personas deficientes mentales y cualquier persona asmática que en un momento puntual le dé una exacerbación, una crisis, y en ese momento está cerrada y tú no tienes capacidad inhalatoria para utilizar un inhalador en polvo en ese momento. Tú necesitas un inhalador presurizado con una cámara y que ese paciente inspire esa medicación y le llegue a los pulmones. Con lo cual, ahora mismo, para ciertos pacientes no hay otro recurso. Yo creo que habrá pacientes que sí, que los puedan utilizar, pero este tipo de pacientes no. Y también hay que educar, hay que dar tiempo a que se eduque al paciente respiratorio y se eduque hay este tipo de inhaladores, cuál me va bien a mí, cuál le va bien a la otra persona, y también que la industria, es que hasta el 2030, por ejemplo, la ERS, que es la Sociedad Científica de Respiratorio, y la ELF, dicen que están a favor de eso, pero que vamos a hacer las cosas con calma para que dé tiempo a que tanto los pacientes se eduquen en la técnica inhalatoria como que la industria pues elabore nuevos inhaladores que contaminen lo menos posible y contribuyan lo menos posible al efecto invernadero. Hay un plazo hasta el 2030. Sabemos que solamente contribuyen el 0,1%. Entonces, el paciente tiene que tener asegurado esto, por lo que te he explicado, no tiene por qué pagar, no sé, hay tiempo para todo ello. Sinceramente yo no lo sé de dónde viene. El paciente no sabe de dónde viene. Sí sabemos que hay una propuesta una propuesta no de ley que se ha presentado en la Comisión de Industria. No sabemos de dónde viene. Sí sabemos que hay un movimiento, claro, a nivel de que se busca que la menos contaminación posible, la mejora de la calidad del aire. De hecho, tanto en SEPAR este año, que es la Sociedad de Respiratorio, el año de la calidad del aire, y en FENAER también, ¿verdad? Que los pacientes respiratorios somos los primeros afectados por una mala calidad del aire. En eso estamos todo el mundo de acuerdo. No lo sé, sinceramente no sé de dónde viene. El criterio lo establece pues, el especialista, ¿no? Con el paciente, ¿no? Prueban uno, prueban otro. Por ejemplo, Julia, tengo una hija con asma grave, con 22 años, y desde los 15 tiene este tipo de asma, y empezaron en un principio a probar con inhaladores en polvo, pero tuvieron que suprimirlos porque no tiene capacidad inspiratoria. Le creaba una crisis asmática porque empezaba a toser, no le llegaba la medicación, no producía los efectos y al final le daba una pequeña crisis. Entonces, el criterio lo establece el médico junto con el paciente. Van viendo cómo le sienta al paciente uno, cómo le sienta a otro. Lo que sí, en niños pequeños, el criterio es presurizado porque ellos no tienen conciencia de inspirar, ¿no? Un niño con 1 añito o 2 añitos no sabe que hay que inspirar, o un bebé o una persona que tiene sus capacidades cognitivas deterioradas, o un adulto, y en este tipo de asma grave, o una POS severa también.
Ahí van primero, ahí ya saben más o menos cuáles sí, pero luego hay otro tipo de pacientes que prueban cuál le va a uno o cuál le va a otro, ¿no? Yo creo que se debe mover por una cuestión no médica y no clínica, porque es que si hablamos de clínica, lo que ya he dicho antes, ¿no? Es que hay pacientes que no tienen otra alternativa. Y también hay una medicación de rescate que es con presurizado, con los PMDI, esto, ¿verdad? Que no es que no hay otra alternativa. Entonces, mientras no haya otra cosa, si nosotros estamos de acuerdo en que los pacientes queremos que se contaminar lo menos, contribuir a contaminar lo menos posible, si en eso estamos, pero que haya alternativa. El paciente no tiene por qué pagar eso. El paciente es el que lo sufre en primera persona. Entonces se tienen que poner, no sé quién, se tiene que poner en el papel del paciente. Sobre todo porque estamos en el 2021 y hasta el 2030 hay un plazo para poder hacer eso, ¿no? Sobre todo también, no solamente, sino educar también al paciente y dar a la industria tiempo a la innovación, ¿no? A crear otro tipo de inhaladores, ¿no? Presurizados que contaminen menos. No creemos no sé, yo no sé decirte exactamente quién ni lo que sé es, solamente te hablo desde la voz del paciente, ¿no? Ahora mismo desde la perspectiva nuestra. Ahora mismo no, porque no hay no hay alternativa, es que hay pacientes que no tienen otra alternativa. Entonces, no se está poniendo en ese caso, para los pacientes que sí acepten los inhaladores en polvo, pues bueno, tienen esa. Pero hay pacientes que o sí tienen que utilizar los inhaladores presurizados, con lo cual entonces no se está poniendo al paciente en ese plano, vamos. Si no hay otro tipo de inhaladores presurizados que contribuyan menos al calentamiento global, pues no hay otra alternativa. Es que ellos no pueden utilizar el inhalador en polvo. No son pacientes que tú puedas explicarle cómo hay que hacer la terapia inhalatoria. Y luego a mi hija, que tiene 22 años y una persona que cognitivamente está bien, pese a que ella sabe cómo hay que hacer la terapia inhalatoria, ella tiene una capacidad, tiene una restricción inhalatoria, no puede hacer esa, no le sientan bien, no le llega la medicación en polvo. Aparte que le irrita la garganta y le produce tos y le produce una crisis. Entonces, está ese tipo de pacientes que tú has comentado, pero luego están los pacientes que cognitivamente están bien, pero no lo pueden utilizar. Yo creo que esto es fundamental. Este es el quid de la cuestión, porque hay muchos pacientes que no tienen su asma bien controlada y a veces no es porque no se tomen la medicación, sino es porque no hacen bien la técnica inhalatoria. En eso insisten mucho, sobre todo los enfermeros respiratorios insisten mucho en la técnica inhalatoria y cada vez están más por la labor de dar formación al paciente. Desde la federación y desde la asociación de pacientes promovemos este tipo de cursos y que el paciente sea un paciente experto, que conozca cómo tiene que hacer la técnica, no solamente la técnica, sino otro tipo de cosas para tener su enfermedad y llevar una vida lo más normalizada posible. Que con un paciente que por desconocimiento, no porque se crea que lo está haciendo bien, y al final se frustra, crea frustración porque dice, si yo estoy haciendo todas las cosas y a lo mejor falla en algo, no lo está haciendo bien por desconocimiento, sobre todo la técnica inhalatoria, que es muy importante. Entonces, es fundamental, vamos. Le solicitamos que se pongan en nuestro papel de pacientes que ya de por sí tienen que lidiar con una enfermedad respiratoria, que su capacidad respiratoria está mermada y que si encima le ponen estas trabas y esta dificultad, al paciente le supone una frustración y una sensación de abandono, de decir, pero ¿por qué? Si esto contamina el 0,1%,
políticos y a otras causas en primer lugar, luego iremos a esto. Y también, mientras tanto, que la industria vaya avanzando y vaya creando nuevos productos que contaminen lo menos posible, que hasta el 2030 hay plazo. Pues si hay que ir a algo, pues ir a los aparatos de refrigeración que contaminan, que contribuyen al 85% del calentamiento global. Que no tiene, nos sentimos como, ¿esto por qué? Si ahora, ¿por qué esto en primer lugar? Cuando hay otras cosas mucho más significativas y con cifras que contribuyen más a esto. Que quede claro que el mensaje del paciente respiratorio es que nosotros somos los primeros interesados en que haya una buena calidad del aire porque somos los primeros afectados, ¿verdad? Que eso sobre todo es un mensaje que queremos dar, que no estamos en contra de nada de eso, pero con una cierta lógica y siempre mirando y centrado en el paciente, que el paciente tenga una opción, sobre todo los pacientes que no tienen otras opciones.